En 1997, el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, inaugurando con ello la era de los gobiernos divididos. Desde entonces, no existe un solo partido que pueda aprobar reformas por sí mismo. Para aprobar una reforma se necesita mayoría absoluta en cualquiera de las dos cámaras legislativas, pero para bloquear una reforma, el PRI tiene la capacidad suficiente para ello. En el escenario de hoy, es más fácil bloquear una reforma que aprobarla. Es licenciado en Derechos, miembro del PRD, fue diputado federal entre el año 2000 y 2003, siendo pionero en los temas de transparencia legislativa. En 2012 fue nombrado senador y hoy ha sido nombrado presidente del Senado. Es Miguel Barbosa, aquí en Periférico 1313. Senador Miguel Barbosa, gracias por acompañarnos esta noche. Y yo empezaría preguntando, ¿cómo se percibe este asunto que ha traído la atención del país en las últimas semanas de Iguala, de Guerrero? ¿Cómo se percibe desde el Senado? Bueno, primero, buenas noches a ambos. Mira, desde el Senado es una visión de Estado, una visión de responsabilidad. No es un asunto de Iguala, no es un asunto de Guerrero, es un asunto de México y es un asunto ya de la opinión internacional. Entonces, lo que se espera dentro de México y fuera de México es una respuesta del Estado mexicano. Y por tanto, nosotros somos aliados de la investigación, somos adversarios de la impunidad, queremos que se impongan las sanciones o responsabilidades políticas, jurídicas a que haya lugar, caiga quien caiga, que haya un tratamiento de buen gobierno. Este es de los asuntos que nunca se resuelven, porque no llega el momento en que haya un tribunal que exonere a una autoridad, a un servidor público responsable, o a un escenario inclusive. Recuerden, 68 si se resolvió o no, no se resolvió. 71, Acteal, El Charco, Aguas Blancas. Nunca hay una exoneración de estos asuntos y hay que resolverlo en días, porque de lo contrario estaríamos dejando instalarse un gran problema que puede significar disolución social o razones de disolución social. A mí me parece que los primeros días la reacción de la clase política federal, local y de los partidos fue muy lenta. El propio partido, el PRD, fue cambiando de argumentos, primero defendió, luego pidió un de referéndum, luego se fue deslindando. El gobierno federal mantuvo el mismo tono de que no vamos a permitir que esto quede impune. El PAN, una semana después, pidió desaparición de poderes y fue acusado de uso partidista. Pero tengo la impresión de que la clase política primero huele el ambiente, calcula los costos y con base en eso reacciona en lugar de decir, esta situación es intolerable y se tiene que ejecutar lo que proceda. Yo tengo la impresión de que los gobernantes que fallan deben renunciar sin que se los pidan. Yo tengo la impresión de que sea del partido que sea. ¿Cómo ves la reacción? Sí, mira, primero, además de doy mi opinión sobre el comportamiento de los partidos, doy mi opinión sobre el comportamiento de los gobiernos. Iguala es Guerrero y Guerrero es México. Y los tres órdenes de gobierno son responsables de un estado de bienestar y de una convivencia sana entre la autoridad y la sociedad. Ahí está la razón. Hay que preguntar si Iguala es el único lugar donde está penetrada la autoridad municipal por el crimen organizado, o si es el único municipio de Guerrero, o si solo en Guerrero hay municipios con esta afectación. Entonces, sí veo una acción retardada a nivel gubernamental y veo una acción muy pasiva en los primeros días de los partidos políticos. Yo la fijo en fechas. Los hechos ocurren el 26 de septiembre, hasta el 4 de septiembre hay una reacción, cuando es el anuncio del encuentro de las fosas. Mientras eso ocurrió, el PRD estaba distraído en la integración de su dirección nacional. Así es. ¿Sí? El PAN estaba silencioso porque poca fuerza tiene en Guerrero y estaban esperando un momento político. Y el PRI es un partido muy importante en Guerrero que sin duda de una investigación donde salgan las vinculaciones políticas va a haber afectación para todos. Lo digo con claridad. Entonces, hay que actuar con otra forma de hacer política desde los partidos. Yo no comparto ciertas acciones que se tomaron en el momento cuando se dan los hechos y creo yo hasta esta semana, porque generaron una percepción de que en el PRD se estaban tomando acciones para impedir una investigación, para proteger al gobernador, cuando lo menos importante es eso.
que las responsabilidades surjan de una investigación, que se vea al PRD aliado de la investigación, aliado de la verdad, adversario de la impunidad. Esa es la forma como actuar frente a un hecho complicadísimo para todos. No es un asunto de cuánto sale afectado un partido, cuánto sale afectado el Estado mexicano. Es un asunto de país y hay que dar una respuesta completa. El Senado participa en la aprobación de la ley de ingresos, mas no tiene ni voz ni voto en el proceso para decidir el destino y la manera en que se gastan esos recursos. Existen iniciativas para que el Senado participe en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Entre 1824 y 1857, la aprobación del presupuesto fue facultad de ambas cámaras. Cuando en 1874 se restituyó el Senado, este ya no recuperó su atribución de aprobar el presupuesto. Presidente del Senado, queremos que nos platiques cuál es tu visión de futuro del Poder Legislativo. ¿Qué harías tú si pudieras modernizar con una varita mágica al Congreso mexicano? ¿Cuáles son las medidas que hay que hacer para que mejore? Bueno, primero, la existencia del Congreso mexicano, su sistema bicameral, es histórica. Hubo un momento en el que el Senado sale fuera del sistema parlamentario mexicano en el siglo XIX, reaparece, es cuando le mochan la facultad de intervenir en la formación del presupuesto, sí. Reaparece pero ya sin esa facultad. Y hoy tenemos un Congreso que de verdad existe en el escenario a partir de la 57 legislatura. Cuando se inaugura el gobierno dividido. 1997. ¿Cómo se puede medir la influencia de un parlamento, de un Congreso, en su capacidad de modificar las políticas públicas? Y es entonces cuando, ¿verdad?, se forma una negociación parlamentaria de fuerzas políticas para determinar las leyes fiscales, la ley de ingresos en su conjunto, como un instrumento junto con el presupuesto de egresos de los instrumentos más importantes de política económica. Perdón, ¿crees que el Senado debe recuperar su participación para aprobar el presupuesto de egresos? No estoy seguro. Yo algún día hasta una iniciativa presenté al respecto cuando en la 58 legislatura fui diputado federal. Hoy no estoy seguro. ¿Pero crees que al menos habría que discutirlo? Bueno, discutirlo significa ya ser parte. Y hoy en el hecho se discute. Se forma parte de un esquema político de negociación general en el que el Senado participa. La verdadera negociación del presupuesto está desde la ley de ingresos. Ahora, por otro lado, mucha gente está muy disconforme, muy enojada con los gastos que se dan en el Congreso. Siente que es un gasto excesivo, que hay salarios muy elevados, que hay muchas prerrogativas para los propios legisladores y que a lo mejor la modernización tendría que consistir, entre otras cosas, en reducir el presupuesto del Congreso. ¿Sería factible, es posible reducir de manera significativa los gastos que tiene el Congreso? Primero termino de responder la primera pregunta, si me permiten. ¿Qué haré yo para modernizar al Congreso? Bueno, haría modificaciones profundas al proceso legislativo. Yo he planteado inclusive que el derecho de iniciativa sea un derecho de grupos parlamentarios. Es el formato que en los parlamentos fuertes sí existe. De esa forma acabaría con mucha producción legislativa que al final no se concreta en nada. Eso es lo primero. Lo segundo, de verdad se provocaría un sistema de pesos y contrapesos más real. Lo tercero es un asunto político. Para que podamos ser contrapesos necesitamos de verdad diferenciar entre ser integrantes de un partido y ser integrantes del Congreso. El tema de transparencia es un asunto que ya no se va, se queda para siempre. La bancada del PRD en el Senado impulsará una agenda en temas como migración, salario mínimo, diversidad de género, reforma anticorrupción y deuda de estados. Asimismo, está la reforma política del DF, la reforma en materia de derechos infantiles y la ley de ingresos 2015. Senador, ¿qué otros aspectos implicaría la modernización del Congreso? Bueno, sin duda que el Congreso abierto, como se ha llamado, Parlamento abierto, que es parte del gobierno abierto, del cual, por cierto, México preside esta organización a nivel mundial, es una forma de hacer transparente al Congreso, transparente sus actividades. Toda la información que se genere es información pública y ahora está muy limitado ese ámbito. La segunda es los asuntos relacionados con cuánto cuesta legislar o cuánto cuesta sostener
al Congreso mexicano, mucho menos de lo que la gente puede saber respecto de otras áreas del poder público, mucho menos. Pero hay una censura muy especial en contra de las cámaras y de sus integrantes. Que así sea, rindamos cuentas. Ahora, hay un esquema que hemos heredado de las legislaturas de siempre, en donde para ser transparente hay que modificar todo ese esquema de funcionamiento, en donde para hacerlo austero hay que modificar los esquemas de gasto, el control del gasto. Austeridad no significa dejar de gastar, significa gastar lo necesario en lo necesario. Entonces, Congreso transparente, Congreso austero, Congreso tendiente al control de su gasto, Presidente. Parlamento abierto y un Parlamento que sea un órgano de control político, legislativo de los demás órganos del Estado. Yo sé que tú vas a comprometerte con esto y vas a luchar por esto. Esta es una lucha impresionante y que nos están oyendo y que mucha legitimidad del Congreso se recuperaría con esto. Pero hace poco un legislador de tu partido, diputado, dijo en una reunión, el dinero es parte de la gobernabilidad que fluye por las tuberías del Congreso. Si no hay dinero para repartir o no hay dinero para ciertas clientelas, la gobernabilidad de la Cámara se te desmorona. Y yo le dije, a menos que cambies el tipo de gobernabilidad a una gobernabilidad austera y transparente. Estoy totalmente de acuerdo. Siento simplemente que los obstáculos son mayores y de verdad, si tienes éxito en esta, vas a pasar a la historia. Voy a decirlo de manera muy rápida, muy rápida. Ningún legislador se está haciendo rico en su función de servidor público, ninguno. Un senador gana 104,000 pesos al mes y recibe apoyos para el fortalecimiento legislativo, que consiste en contratar personal de operación política y contratar asesores para el desempeño de la función legislativa. Cada vez la función legislativa es más técnica, es mucho más técnica. ¿Qué hay que hacer? Estamos por aprobar el reglamento de transparencia del Senado, 1. Y 2, vamos a instalar una página web en donde haya toda la información, porque el Senado se la pasa todo el tiempo contestando solicitudes de transparencia, de información, todo el tiempo. El reclamo es que no hay una página eficiente para ello. Vamos a trabajar en eso. No quiero pasar a la historia, solamente quiero ser un presidente activo, no pasivo. Bueno, es que es impresionante que no se haya hecho, a pesar de que es algo que parece tan fácil. Pues sí, no quiero hablar de lo pasado, sino de lo que voy a hacer en 10 meses. Presidente, te vamos a invitar el próximo año y nos daría mucho gusto que esto sea una realidad. Les voy a dar información antes de un año. Si es dentro de un año, pues ya me fui. Sí, les voy a dar información antes de un año. Habrá pronto un anuncio de transparencia y de austeridad. Lo estamos trabajando. No es un asunto que les diga que lo voy a empezar a trabajar. Tengo equipos formulando una propuesta de transparencia y tenemos un equipo formulando una propuesta de austeridad y estamos reduciendo hasta los gastos más insignificantes. ¿Sí? Presidente, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y mucho éxito en esta importantísima tarea. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Encantado de estar con ustedes.